Estás escuchando un nuevo concepto en audio, el Rodcast. No, alto, espera, no es nuevo, los podcasts existen desde el 2004. Una voz diferente, algo que nunca has escuchado. Pues diferente sí, porque jamás había hecho un podcast, pero sí me habían escuchado en la radio. Un programa nuevo lleno de información, música, tecnología, gadgets, reportajes con el mejor locutor del mundo. En eso sí tienes razón, pero no soy el mejor del mundo, aunque no suena mal, En fin. Este es el Rodcast de Rodrigo, al aire. Esta es una presentación especial de Antena Radio, Roswell, Arkansas, 2013. Aquí en los estudios de Antena Radio, Mario Salcido y Rodrigo trabajan incansablemente para traer los mejores podcasts. Pinky, rayos, cabeza hueca. Te dije que... ¿Dónde estoy? Ups, cerebro. ¿Dónde está, cerebro? ¿Qué pasó? No lo entiendo. ¿Qué pasó? Lo último que recuerdo es que puse el cable rojo con el negro tal y como me lo pidió. Dijo el rojo con el rojo. Tal vez creo que fallamos una vez más en conquistar el mundo. Rayos, esto no le gustará nada a cerebro. ¡Cerebro! ¡Cerebro! ¿Estás ahí? Aquí está la computadora. Veamos en qué fallamos. ¡Oh, sí! Ya recuerdo. Estaba escuchando el Rodcast cuando Cerebro me pidió que... ¡Qué padre, Batman! Parece que tiene un nuevo episodio. ¡Frank Cardeño! ¡Perfecto! Lo escucharé mientras Cerebro decide aparecer. Me pondré cómodo. La conquista del mundo puede esperar. Total, los mayas no hicieron nada. La verdad es una alegría y un tremendo privilegio de saber que estás aquí con nosotros en este segundo episodio del Rodcast. ¿Cómo estás, Frank? Muy bien, todo perfecto, todo andando y feliz de comunicarme con ustedes. Excelente. En el podcast anterior tuvimos la oportunidad y el honor de entrevistar a Frank Maneiro y no sé si te tocó ya escucharlo. Y aparte se nos olvidó preguntarle a él qué tal era el compañerismo allí en Etcétera Group el tiempo que estuvieron doblando. Sí, claro, y además con Frank tuvimos la oportunidad de compartir muchos años de trabajo en el doblaje, haciendo telenovelas brasileras, haciendo series, haciendo dibujos animados, un gran compañero de trabajo. Súper. Y me imagino que ahí de vez en cuando te topabas con Gisette Blanco, con, no sé, Luis Miguel Pérez, Elena Prieto, sí, a Orlando Noguera, a todos esos miembros que en algún momento estuvieron doblando allí en Etcétera. ¿Cómo era el compañerismo? Sí, correcto. Bueno, en esos años fueron unos años de gran camaradería en Etcétera, que era la empresa que hacía todos estos doblajes, ¿no? Sí. Nosotros estábamos contratados ahí, éramos empleados fijos de Etcétera y cumplíamos un horario, trabajábamos de 8 a 12 y de 1 a 5. Y en dos horarios diferentes, o sea, uno trabajaba en la mañana o en la tarde, pero en tal caso estábamos obligados prácticamente a tener una buena convivencia porque pasábamos todos los días juntos. Entonces era un ambiente muy cordial, era un ambiente muy divertido. Claro. Y yo creo que en ese ambiente nos hicimos como grandes actores de doblaje. Es una falta de modestia de mi parte, pero yo creo que eso nos ayudó mucho a crecer como actores de doblaje. Yo creo que ese comentario va más apropiado. Nos ayudó mucho a crecer como actores de doblaje porque aprendíamos mucho de unos o de otros. Sí. Por ejemplo, Rubén León, que tú lo citaste hace un momento, él fue la primera voz de Taz. Él fue el primero que hizo Taz. Después lo heredé yo. Yo era Digiridingo, que era el perro al que Taz le hacía la vida imposible. Y luego hacía los dos personajes, o sea, hacía Digiridingo y hacía Taz en el mismo capítulo. Es sabido
que para doblar a Taz siempre se requería un esfuerzo muy grande por Sí. todos los sonidos, expresiones y todas esas cosas locas que él hacía. No sé qué experiencia tienes tú. Sí, desde luego, desde luego. De hecho, Taz era la última producción que yo tomaba en cada jornada mía de doblaje. O sea, cuando me decían, tenemos a Taz, tenemos un capítulo de Taz o 2 capítulos de Taz, yo siempre decía, no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer en la última hora de grabación, porque era muy exigente, era mantener esa voz, esa característica durante todo el capítulo. Y cuando le entraban los ataques a Taz, pues había que demostrar de qué estaban hechas las cuerdas vocales. Y siempre decidí hacerlo en la última hora para que eso me diera un chance de poner en reposo mis cuerdas vocales para la próxima sesión de grabación, que probablemente era 1 hora o 2 horas más tarde, ¿no? ¿Quién iba a decirlo? Pareciera que no cuesta nada porque solamente hace... Pero todos han coincidido de que sí requiere un gran esfuerzo poder doblar a Tasmania. Reservado para el demonio de Tasmania. Es todo tuyo, Mac. Espero que te diviertas. Sí sé que era un gran nivel, era un grueso de actividad vocal, muy exigente, y eso siempre nos consumía mucho, ¿no? Bueno, y ya que estamos hablando de algunos personajes que requerían esfuerzo, ¿por qué no nos cuentas cómo fueron tus primeros inicios ¿Sí? en el mundo de la locución, en el doblaje, en el teatro? Porque me imagino que como muchos tú comenzaste en el teatro. Sí, efectivamente, comencé como actor de teatro. Era actor de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, que en su momento, para ese momento, era la agrupación teatral profesional más importante del país. Yo formaba parte de la compañía, estaba primero en su programa de formación teatral y luego como actor de planta. Y nada, surgió la posibilidad a través de un amigo que se llama Marcelo Rodríguez, que ahora vive en Nueva York. Surgió la posibilidad a través de ese amigo de ir a hacer una prueba. Yo no tenía la menor idea. Es más, recuerdo a punto anecdótico que cuestionaba muchísimo el doblaje que se hacía de las novelas brasileras. Yo decía, pero ¿por qué hablan así? Porque era un neutro diferente al neutro al que nosotros estábamos acostumbrados. Al que nosotros estábamos acostumbrados era un neutro más mexicano, ¿no? Y yo escuchaba ese neutro de las telenovelas brasileras, que era un neutro muy particular, con una banda sonora, con una banda de efectos muy, muy particular. Y eso, la lengua es el castigo del cuerpo. Eso luego me llevó a trabajar, a hacer doblaje, y justamente una de las primeras cosas que hice, que recuerdo, es una telenovela brasilera que se llamaba Vale Todo. Vale Todo fue una novela que tuvo muchísimo éxito en América Latina, pero además hice Los Ositos Cariñosos. En todo ese paquetico de las primeras producciones que hice Los Ositos Cariñosos, hice Locademia de Policías, que hacía el Teniente Mahoney. Locademia de Policía, la serie. Jones, estamos vigilando, no es un safari. ¡Ay! Se le olvidó el punto de la I. Yo lo arreglaré. Entonces, ¿tus inicios fueron por ahí en el 89 o exactamente en el 89? No, yo inicio el 5 de diciembre de 1988. Sí, entiendo. Esa es la fecha donde empiezo a hacer mi primer doblaje rentado. Es decir, que yo empecé a hacer doblaje y me pagaron por haber hecho ese doblaje. Uh-huh. Comencé con doblando del español al español, una serie que se llamaba Oro Verde, una serie boliviana. Okay. Y esa serie, era del boliviano, que eso es español, pero como tienen todavía mucha influencia guaraní, entonces su español tiene un acento muy particular y ellos querían internacionalizar eso. Bueno, y ahorita que estamos hablando de países, ahorita tengo una duda que me acaba de llegar porque había estado buscando alguno de tus perfiles y no encuentro tu lugar de origen. A veces te escucho con un acento de Venezuela y a veces te escucho con un acento de Colombia. ¿Tú originalmente de dónde eres? Yo soy venezolano.
lo que sucede es que, bueno, desde hace 10 años hago vida en Miami, ¿no? Por un punto. Y por el otro punto, estoy casado con una colombiana. Entonces, al estar casado con una colombiana... Claro, pues sí, se te pega. Se pega. Y además, bueno, también trabajo en Colombia. Entonces, claro, voy con cierta frecuencia a Colombia y eso yo creo que se va pegando. Tú sabes que nosotros los actores de doblaje y los locutores en general trabajamos mucho con el oído. Entonces, se nos van pegando muchos acentos. Sí, claro, desde luego. Porque me ha tocado escucharte. Por ejemplo... Hay gente de Colombia que te entrevista y te escucho con un acento de Colombia, o gente de Venezuela y te escucho con el acento de ellos, y entonces cuando me pregunto, ¿eres de Venezuela o eres de Colombia? Bueno, y ya que nos dices que eres de Venezuela, ¿de qué parte exactamente? Soy de Caracas, pero como te cuento, he pasado mucho tiempo fuera de Venezuela en los últimos años. Y sabes que Miami tiene una particularidad, que Miami es la capital de Latinoamérica. Entonces, si en Miami tú te la pasas con muchos mexicanos, hubo un momento en el que estuve haciendo una telenovela aquí en Miami. Esa telenovela, el elenco era mexicano porque era para Televisa, que la pueden encontrar en YouTube.